Y como siempre les saludo con gran entusiasmo aquí desde este horizonte de noticias, empezando una semana y con ustedes y con información. Fíjense que se me hizo muy raro lo que sucedió este pasado fin de semana, cuando de manera intempestiva la designada por el presidente Biden como encargada de arreglar temas de carácter fronterizo entre México y Estados Unidos, Roberta Jacobson, una mujer conocedora del tema y que incluso fuera la penúltima embajadora acreditada por Washington en México, representando al gobierno de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, anuncia, insisto, luego de que en reiteradas entrevistas había manifestado su entusiasmo por la designación que le hubiera hecho el presidente de los Estados Unidos para arreglar este tipo de problemáticas. Resulta que al finales de este mes va a renunciar a su puesto de encargada, de coordinadora de la frontera sur, y se va sin argumentar más. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues antes de que el presidente Biden cumpla 100 días en el gobierno, viene la primera caída de una empleada del gobierno de alto nivel en algo que ha venido haciendo crisis para la administración del presidente Biden, que es el tema de los migrantes, y que así pareciera como si hubiera asignado para dos posiciones a una sola función. Es decir, Roberta Jacobson como coordinadora de la frontera sur y por otra parte Kamala Harris, asignada de coordinar y atender la creciente llegada de migrantes por la misma frontera, cosa que pues se ve más que claro que Roberta Jacobson habrá juzgado que había una duplicidad de funciones y entonces renuncia, y esto desde el punto de vista operativo pienso que sí es una torpeza, porque cuando se designa a Roberta y Roberta toma con gran entusiasmo esta función y después Kamala Harris acepta la designación que le hace el presidente para hacer las funciones del presidente. ¿Por qué digo del presidente? Porque diferentes círculos políticos en los Estados Unidos querían ver al presidente Biden en la frontera, viendo el tema del muro, de los cientos, de los miles, de los cientos de miles de migrantes que están intentando todos los días pasarse del lado norteamericano, y esta idea que se ha venido proliferando de que due to the fact that Mr. Biden is a good guy, ya que el señor Biden es un buen tipo, pues mucha gente piensa que ya no va a haber esas políticas duras que promovió el presidente Donald Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos, y que con Biden, vamos a poner de alguna manera, será más fácil cruzar del otro lado. Y esto a Biden le ha traído muchas consecuencias que no son las mejores, ¿eh? Y por supuesto refuerza a Roberta con Kamala, y Roberta se sintió desplazada y entonces renuncia. No se han dado a conocer específicamente las causas de la renuncia, pero pues se ve claramente que es por esto. Y fíjense ustedes, no solamente es la crisis de los migrantes, sino que ahora es una nueva crisis, que es una crisis política por causa de los migrantes, con Kamala haciendo las mismas labores. El gobierno no informó si Jacobson tomará algún otro cargo dentro de la administración del presidente Biden. No se ve. Y no se ve porque, entre otras cosas, pues Roberta, que es una mujer, digamos, al servicio del cuerpo diplomático, pudiera tener en esto un sesgo de carácter partidista, y con la inclusión de Kamala, que no es fácil. Kamala es una mujer muy dura, me la imagino alternando con Roberta, simplemente no habrán coincidido. Me hace muy interesante lo que el presidente Biden está proponiendo para América Central. Como ustedes aquí lo recuerdan, en semanas anteriores, el presidente Biden ha enviado a diferentes personas dentro del Departamento de Estado norteamericano
para que negocien con los presidentes de América Central una especie de ayuda de la Casa Blanca directa a América Central para evitar, con esta inversión directa, que haya muchos migrantes que estén buscando desenraizarse para pasar por México hasta llegar a su objetivo de alcanzar los Estados Unidos. Como parte de todo esto, lo que está proponiendo Biden es un presupuesto de 861 millones de dólares que eventualmente durante 4 años llegarán a ser 4,000 millones de dólares, es decir, 1,000 millones de dólares por año para mejorar las condiciones de vida de la gente en América Central. 1,000 millones de dólares para cualquier país centroamericano es todo, es muchísimo dinero. La solicitud completa de Biden se conocerá en mayo y el pedido al Congreso incluiría 1,200 millones de dólares para infraestructura, con la atención centrada en la modernización de los puertos de entrada y la tecnología, así como esfuerzos para garantizar el tratamiento seguro y humano de los migrantes bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Es decir, no solamente hay una ayuda directa para esos países, sino que hay una ayuda directa para los Estados Unidos en las funciones que tienen que ver con la contención de todos estos migrantes. También el presidente Biden anunció la creación de una comisión de expertos bipartidistas, es muy importante, para tratar de estudiar una reforma profunda a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Cuánto tiempo deben de durar los magistrados, la forma en la que la institución selecciona temas en los que se pronuncia, las reglas y las prácticas, la iniciativa como parte de un compromiso del presidente Biden de estudiar medidas para mejorar a la justicia federal, que en otros tiempos ha sido tomada a la Suprema Corte de Justicia como un enclave del poder del presidente en funciones, y sin ir más lejos, antes de que se fuera el presidente Trump, hizo nombramientos en la Suprema Corte que parecieron ser incididos, directamente sembrados, para que el presidente en ese tiempo, Trump, tuviera una fuerza sobre la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Esta reestructura de la Suprema, pienso que es para la historia de la justicia de los Estados Unidos una de las noticias más importantes que se han dado en los últimos años, en los últimos cuatrienios. En el tema de las vacunas, estamos viendo algunas situaciones interesantes. Pfizer y su socio BioNTech solicitaron a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la Food and Drug, que permita el uso de la vacuna en contra del COVID en ya jóvenes entre los 12 y los 15 años. Ya se está bajando la cuota hasta esa edad, entre los 12 y los 15 años. Y esto es para allanar el camino para muchos más adolescentes para que se vacunen ante la inminencia del próximo año escolar. Un estudio publicado el mes pasado encontró que la vacuna fue 100% eficaz para prevenir a esta zona de la sociedad entre los 12 y los 15. El estudio utilizó el mismo régimen de 2 dosis que usa para los adultos, y actualmente la vacuna está autorizada en Estados Unidos para personas mayores de los 16 años. La vacunación para estos chamacos podría ser tan pronto como para finales del mes o por lo más a mediados del mes de mayo. Los envíos por la vacuna en contra del COVID de Johnson & Johnson disminuirán drásticamente la próxima semana en Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Respiratorias, el CDC, renovando la preocupación por las dificultades de producción de esta empresa norteamericana. Detallan que el número de vacunas que se distribuirán en los distintos estados pasará de 4,900,000 dosis en la semana del 5 de abril a 700,000 en la semana del 12 de abril. Fíjense nada más la cifra, 4,900,000 a 700,000 solamente. La empresa se comprometió a entregar cerca de 100 millones de dosis al gobierno de los Estados Unidos para finales del año y asegura que puede cumplir con el objetivo, pero se está cuestionando con este tipo de cifras que están manejando.
Hay, por supuesto, un impactante desequilibrio en la distribución de vacunas en contra del COVID en todo el mundo y la mayoría de los países no tienen suficientes dosis para cubrir a los trabajadores de la salud, que es lo que le está sucediendo a países como el nuestro, como México. Hubo una noticia que impactó fuerte la semana pasada, en el momento en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que los médicos del sector privado deben de esperarse a su turno en función de la edad, a lo que los médicos del sector privado le contestan al presidente que esto es imposible, que tienen que ser vacunados ya que han pasado muchos días en los que han tenido la expectativa, como se había previsto, que las primeras vacunas serían para las personas de la tercera edad y para el cuerpo médico todo, no nada más para el cuerpo médico del sector público. Y el sector privado con esto pues se siente hecho a un lado y marginado, y no solamente se siente hecho a un lado, sino que está descobijado, y lo que argumenta el sector médico privado es que si sigue este asunto, al ratito no va a haber médicos, porque ante el contacto constante con el COVID ha habido una muy grande cantidad de médicos que se han infectado y muchos de ellos han muerto. El asunto no solamente es para México, sino es a nivel mundial. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, explica que en todo el mundo se administraron más de 700 millones de vacunas en contra del COVID, pero el 87% de lo administrado fue para países con renta alta o media alta, mientras que los países de bajos recursos recibieron solamente el 0.2% de las vacunas. Nada, absolutamente nada. Es más, fíjense, se están empezando a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, en Francia. Francia va a inyectar una segunda dosis con vacunas Pfizer y Moderna a personas de menos de 55 años de edad cuya primera vacuna haya sido la dosis de AstraZeneca. O sea, la primera dosis fue de AstraZeneca, y la segunda dosis, decidido por Francia, es que ya no será de AstraZeneca. Será de una combinación con ya sea Pfizer o ya sea Moderna. Y se suspende con ello la vacuna anglo-sueca, que ha tenido y reportado algunos problemas con algunos rangos de edad, con algunas manifestaciones que están vinculadas con sangrados que han sido injustificados y que hasta este momento no se ha encontrado una solución. Otro lugar del mundo en donde la problemática de la vacuna está tremenda es China. El señor Gao Fu, que es el director de Centros de Control de Enfermedades en China, admite que la efectividad de las vacunas chinas en contra del COVID es baja, por lo que el gobierno está empezando a considerar combinarlas. Están desesperados el gobierno de China porque no han aceptado ninguna otra vacuna que no sea china. Se han aplicado millones de dosis, pero aparentemente la vacuna no es, o las vacunas chinas no son eficaces. Y una de dos, o desarrollan una vacuna que sí lo sea, o toman vacunas del mundo que lo puedan ser. Y ahí pues la ciencia, en el caso de China, está fallando ante la expectativa de lo que se tenía. La India, por ejemplo, prohibió la exportación del medicamento antiviral Remdesivir y sus ingredientes farmacéuticos activos, ya que la demanda se disparó debido a un aumento récord de infecciones de COVID, lo que provocó una fuerte escasez en la propia India. No debemos olvidar que en la India hay 1.200 millones de seres humanos. Y los retos por ese número, o por el caso de número China, son tremendamente grandes, porque pues un solo país como la India pudiera tener más habitantes que toda América, por decirlo de alguna manera. Y lo digo no con una superficialidad, lo digo en serio. Súmenle cuántos. Estados Unidos, échenle 300 y pico de millones. Canadá, échenle 60 millones. México, 120 millones. Brasil, 300 millones. Y súmenle Perú,
1,000 millones. Bueno, pues no llegan ni siquiera a las 70% de la población de la India. Y esto pues no es cualquier cosa. El Papa celebró la segunda misa del segundo domingo de Pascua y inopinadamente lo celebró fuera del perímetro del Estado Vaticano, una misa en una iglesia cercana a la Plaza de San Pedro, pero no en San Pedro. La homilía fue dedicada a la misericordia divina y solamente estuvieron presentes 80 presos de 2 cárceles romanas y de un centro de detención para jóvenes. Algunos refugiados de Siria, de Nigeria, de Egipto y personal sanitario de un hospital cercano por las restricciones por el COVID. El líder espiritual de unos 1.300 millones de católicos del mundo destacó la importancia que tiene para los cristianos servir a los demás. Aclara que asistir y compartir no es comunismo, sino cristianismo en su más puro estado de expresión. Y el Papa invita a no permanecer indiferentes, a vivir no una fe a medias, sino a ser misericordiosos. Los hechos de los apóstoles relatan que nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Y digo, esto no es comunismo, es cristianismo en su estado más puro. Hay que decir que el Papa y quienes hicieron las lecturas de la Biblia no usaron cubrebocas, ya que el Papa ha sido vacunado en 2 ocasiones y aquellos que colaboraron con él también. Todo el resto de las personas que acudieron a esa celebración, todos tenían cubrebocas, menos los que aquí acabo de citar. En el caso de México hay algunas cosas que son verdaderamente un agravio total. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los acuerdos del Instituto Nacional Electoral que determinaban la cancelación de los registros de los candidatos de Morena, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, uno candidato al gobierno de Guerrero, otro candidato al gobierno de Michoacán, los 2 miembros del partido político del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Morena, y los 2 proyectos fueron votados por mayoría. Se ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar una nueva valoración de las infracciones e individualizar las sanciones de los precandidatos por no reportar gastos de precampaña, luego de reconocer que ambos políticos sí fueron precandidatos y estaban obligados a rendir cuentas sobre sus gastos. ¿Qué es lo que está argumentando el tribunal? Lo que está diciendo es los derechos políticos de 2 mexicanos a ser votados, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, son conculcados porque en lugar de sacarlos de la contienda, debieron haber sido amonestados por no haber reportado sus gastos de precampaña. En el caso de Guerrero, la sentencia aprobada da un plazo de 48 horas al Instituto Nacional Electoral para que el Consejo General apruebe una nueva resolución que podría ser impugnada otra vez en caso de la inconformidad de los afectados. En el caso de Michoacán, se rechazó el proyecto de la magistrada Soto que planteaba que el Instituto Nacional Electoral analizara la presentación de un informe extemporáneo y no una omisión. Al ser rechazada la propuesta, la sentencia deberá tener un engrose que realizará el magistrado Felipe de la Mata. En otras palabras, digo, porque esto es un tanto técnico. En otras palabras, lo que le está dando el Tribunal Electoral es la opción al Instituto Nacional Electoral para que reconsidere el haber sacado a estos 2 candidatos de la contienda. No me voy a meter con el caso de Raúl Morón, pero sí con el caso de Félix Salgado Macedonio. Este hombre, aparte de no haber reportado sus gastos de precampaña, es un hombre que tiene varias denuncias por violación a mujeres, por acoso sexual, y
Esto en caso de que tuviera que recapacitar el Instituto Nacional Electoral y darle a Félix Salgado Macedonio la candidatura a forciori, esto va a ser, bueno, va a ser como estopa, viento y fuego. Esto va a explotar porque esto para un sector muy importante, femenino, y para un sector importantísimo del país, esto es un oprobio porque significará que las elecciones ya han sido tomadas por Morena, ya han sido tomadas por el presidente López Obrador, y esto no tiene los mejores augurios de certidumbre, que es lo que tendría que observarse en unas elecciones en donde quiera que se celebren, que los resultados sean ciertos. Eso es certidumbre. Y nada más les digo ya así como último, que el presidente López Obrador habló de las teorías de los oligarcas, haciendo saber que su gobierno ha impulsado la iniciativa de reconfigurar los libros de texto gratuito, ya que los oligarcas han tratado de inhibir a la historia y tratar de evitar con esto el que muchos de los héroes de la patria sean hechos a un lado por intereses de los conservadores. Me pregunto si este no es el principio de un proceso de adoctrinamiento para la juventud mexicana. Tremendo momento político, social, que se está viviendo en mi querido México. Hasta aquí este reporte en Horizonte. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Y como siempre, también espero contar con ella en unos minutos más en la primera visión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en plataformas y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en Estados Unidos, en 105 ciudades, radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y tengo el orgullo de estar al frente de un enorme equipo de trabajo para comunicarte a ti. Gracias. Buenos días.